Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de la Academia de Ciencias de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. En este video se va a resolver un ejercicio de suma de vectores por el método analítico. Ejercicio. Un tanque de acero será elevado por una grúa por medio de dos cables, como se muestra en la figura. Determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, este ejercicio nos pide determinar la fuerza resultante y también su ángulo de esta fuerza. Como se puede observar, aquí está el tanque, tenemos la fuerza A y la fuerza B, que la fuerza B tiene un ángulo de 37 grados y la fuerza A de 33 grados. Ecuaciones. Antes de terminar las ecuaciones, es importante considerar en qué cuadrante se encuentran las fuerzas, ya que debemos de utilizar el ángulo de manera correcta. Se tiene que de aquí a acá hay 90 grados y de aquí a acá hay otros 90 grados, que en total de esta parte son 180 grados. Como se puede observar, el vector de la fuerza A se encuentra en el segundo cuadrante. Por lo tanto, en el problema nos están dando que vale 33 grados, pero esta flecha nos ayuda a identificar que se encuentra en el segundo cuadrante. Por lo tanto, este ángulo de aquí debe ser mayor a 90 grados, por lo cual se hace la operación 180 grados menos 33 grados da un total de 147 grados. Para el ángulo vector B se tiene que se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto no es necesario realizar ninguna operación y se toman los 37 grados completos. Para continuar, se debe descomponer ambos vectores. Para el vector A, se debe descomponer X y Y. En la descomposición de X, se debe multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo y esta operación nos da igual a menos 748.156 newtons. Ahora, para la descomposición en Y de la fuerza A, se tiene que es la fuerza por el seno del ángulo, que es igual a 509.237 newtons. Continuando con las ecuaciones de las fuerzas, ya se calculan las componentes de la fuerza A, teniendo como resultado en la componente X un valor de menos 748.156 newtons y en la componente Y un valor de 509.237 newtons. Ahora, para calcular las componentes de la fuerza en B, se realiza lo mismo que con las componentes de la fuerza A, pero ahora usando los valores de la fuerza en B, que es 475 newtons y un ángulo de 37 grados. Para la componente en X se usa el coseno, dando como resultado 379.351 newtons. Y para la fuerza en Y, ahora se usa el seno, dando como resultado un valor de 285.862 newtons. Ahora se procede a realizar la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. Para la sumatoria de fuerzas en X se toman los valores de las componentes en X, las fuerzas A y B, y se suma dando un resultado de menos 404.865 newtons. El resultado negativo significa que la fuerza resultante en X apunta hacia la izquierda. Ahora, para la sumatoria de las fuerzas en Y se toman igualmente los valores de las componentes, pero ahora de Y, de las fuerzas A y B, y se suma y dan un resultado de 795.099 newtons. Aquí el resultado positivo significa que la resultante en Y apunta hacia arriba. Ahora, para calcular la fuerza resultante, su ecuación es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en el eje x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en el eje y al cuadrado. Sustituyendo estos valores en la fórmula y calculando, nos queda que la fuerza resultante tiene un valor de 892.216 newtons, y se observa en el plano cartesiano que la fuerza resultante queda en el segundo cuadrante. Queda así ya que sumatoria de fuerzas en el eje X dio un valor negativo y la sumatoria de fuerzas en el eje Y dio un valor positivo, por lo que al encontrar estos puntos en el plano cartesiano, la coordenada queda en el segundo cuadrante. Ahora,
Para encontrar su dirección, la fórmula es la siguiente: tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en el eje Y entre la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sustituyendo los valores, nos queda que el ángulo es de 63.018 grados, que como podemos observar es la línea verde. Pero nosotros buscamos el ángulo que sería la línea amarilla, la cual es desde 0 hasta donde se encuentra el vector, para lo cual tenemos que a 180 restarle el ángulo que nos dio esta ecuación, lo cual nos da como resultado 116.981 grados. Eso sería todo. Espero que este video les haya servido para saber cómo realizar una suma de vectores usando un método analítico. Aquí les dejamos un link donde podrás consultar otros métodos de cómo realizar esos ejercicios. Muchas gracias. Academia de Ciencias. UTES Territorio de Calidad.